Buenos días, haciendo prueba de sonido a ver si de pronto si nos está funcionando bien. Natalie, si me estás escuchando. Natalie, ¿me estás escuchando bien? Natalie, que no hay nadie más. Buenos días, niñas, ¿me están escuchando bien? Mirando la prueba de sonido. Si me escuchan bien, por favor, cuéntenme o no me están escuchando. Buenos días. Repito, si me están escuchando bien. Buenos días. ¿Sí se me está escuchando bien o no me están escuchando? Buenos días. Buenos días, repito, si se me está escuchando bien o no me están escuchando. Buenos días, profe. Sí me están escuchando, qué pena. Buenos días. Cuénteme si me están escuchando o no me están escuchando. Sí, señor, sí se escucha. Ok, qué pena, gracias. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el desarrollo de la guía de equilibrio químico. Es un tema muy importante por cuanto en las últimas 2 semanas se va a abordar el tema de equilibrio iónico, o sea, el pH, que es el tema central de la química de grado perdón, del primer periodo, porque con el pH vamos a aprender una medida con la cual logramos diferenciar las sustancias ácidas de las básicas con mucha facilidad. ¿Y esto en qué sentido es importante? Pues podemos comprender por qué un alimento es ácido, nos puede, si es muy ácido y en qué medida nos puede afectar nuestra salud, o si es muy básico, contrario, y también por qué algunas sustancias logran degradar a otras, o sea, las logran neutralizar, porque algunas sustancias logran corroer, por ejemplo, el caso de los metales en unos líquidos, porque algunos ácidos nos queman, o algunas bases muy fuertes también nos queman. Eso es importante tenerlo en cuenta para revisarlo y que es un concepto que nosotros tenemos que manejar a nivel de cultura general, cuando se nos habla de sustancia ácida, sustancia básica. Bien, muchachos, voy aquí a compartir mi pantalla. Primero que todo, en esta guía vamos a finalizar lo de equilibrio químico. En la siguiente es equilibrio iónico, lo que tiene que ver con electrolitos, o sea, soluciones, mezclas de unas sustancias salinas que son capaces de disolverse muy bien en el agua. Aquí vamos a empezar con esta parte fundamental. Y permito compartir mi pantalla, muchachos. ¿Sí? Y le vamos dando ingreso a los compañeros que vayan entrando. Bueno, la clase pasada trabajamos el equilibrio químico. Ya sabemos que un equilibrio químico se presenta cuando reactivos y productos de una reacción química se igualan en velocidad de producción de los reactivos hacia los productos y de los productos hacia los reactivos. Por eso en el equilibrio siempre la flecha va hacia los dos lados. Tener en cuenta, muchachos, qué significa la constante de equilibrio. En este caso, es importante poderla escribir bien. Por ejemplo, aquí, esta constante de equilibrio para esta reacción que nosotros estamos colocando ahí, siempre es los productos, o sea, concentración de los productos, concentración de cloro, como tú ves ahí, de Cl2, concentración, o sea, moles por litro, por concentración, compañero, por ahí, dando ingresar, vamos a darle ingreso, ¿ok? Por concentración de tricloruro de fósforo, o sea, el PCl3, sobre concentración del reactivo, o sea, del pentacloruro de fósforo, o sea, el PCl5.
esta es la escritura. ¿Qué significa entre corchetes? Significa que es concentración. Eso significa moles por litro. En este caso, miren muchachos, en un recipiente de 1 litro se agregaron, en un recipiente de 1 litro se agregaron 0.02 moles de pentacloruro de fósforo, el cual se descompone de acuerdo a esta reacción. Entonces, ya lo primero que tenemos que hacer es escribir la expresión de la constante de concentración, que nos dice que la relación o razón entre el cloro, que es el que se produce, con el tricloruro de fósforo, que también se produce, dividido entre el reactivo del pentacloruro de fósforo, tiene que ser una relación constante. Esta constante de equilibrio siempre va a depender de la temperatura, siempre va a depender de la presión, como nosotros vamos a ver, y va a depender de las concentraciones. Entonces, perdónenme, aquí vamos a borrar para pasar a la siguiente página a ver qué nos está preguntando. Entonces nos dio una concentración de 0.02 moles de pentacloruro, es la parte inicial que nos está brindando ahí el problema. Entonces acá, miremos, se miden las concentraciones en el equilibrio de cada uno de los componentes. Entonces, mire, al medir, sin tener en cuenta que había esa cantidad, sino que ya cuando midió, pues se ha gastado cantidad de pentacloruro, y lo que queda es esto en 1 litro. Se produjo de tricloruro esto en 1 litro y se produjo de cloro, esto que estoy mostrando ahí, 0.0924 mol en 1 litro. Al decir en un recipiente de 1 litro, entonces se está suponiendo que las cantidades que hay son por cada litro. Aquí ya tengo las concentraciones. Teniendo las concentraciones, entonces pues vuelvo y escribo la expresión de la constante de equilibrio que está ahí abajo en la guía. Y entonces, concentración de cloro, concentración de cloro por concentración de tricloruro, PCl3, compañeros tratando de ingresar, sobre concentración de tricloruro, sobre concentración de pentacloruro. Eso. Siempre escribimos eso primero. Eso estaba en la reacción química que nosotros mostramos ahorita. Está escrita ya. Recuerden, muchachos, que la reacción era pentacloruro, equilibrio, la reacción, la flecha hacia los dos lados o las dos flechas, como tú quieras, tricloruro más Cl2. Es una reacción de descomposición, puesto que el pentacloruro se descompuso en tricloruro y cloro. Entonces, recuerda que es producto sobre reactivos, o sea, los de la derecha sobre los de la izquierda los colocamos ahí, ahí está. Y ahora, entonces, lo que hacemos para esta constante de equilibrio es reemplazar por estos valores de concentración que tenemos ahí. Tenemos concentración del cloro. Bueno, aquí la podemos tomar. Concentración del cloro 0.0924. 0.0924. Ya sabemos que eso es mol por litro. Si quieren lo escribo, pero como se van a cancelar, entonces no la escribo. Por concentración de el tricloruro, que es 0.0924 también, mol por litro. Recuerden, muchachos, que ahí es multiplicación, aquí estos dos es multiplicación, sobre concentración de el pentacloruro, que es 0.01076. Mol por litro. Generalmente estos, bueno, no siempre, no, como estos mol por litro se cancelan de una forma u otra, entonces no las vamos a, no se toman en cuenta las unidades. Ahora bien, muchachos, en el
aquí estamos colocando elevado a la 1. ¿Cuándo queda elevado a la 2? Cuando la ecuación, por ejemplo, si aquí hubiese un 2, nos arroja el balanceo de la ecuación, entonces nos arroja un valor, un coeficiente, entonces, ¿dónde está ese tricloruro? Se le colocaría 2. Pero bueno, no es el caso. Pero le estoy diciendo en qué momento puede aparecer ese 2, ya que alguien me preguntó que aparecían entonces esas potencias. Bueno, muchachos, ahora entonces, posteriormente hacemos las operaciones respectivas. Se dan cuenta entonces que ahí 0.0924 con 0.0924 dividido entre 0.01076. Este valor nos da el que está aquí. La constante de equilibrio no tiene unidades, pero es un valor bastante pequeño que nos está diciendo que la cantidad de sustancias que se produjeron en el equilibrio son muy poquitas en comparación con las que quedan sin reaccionar. Las que quedan sin reaccionar son el pentacloruro y se alcanza a producir una pequeña cantidad de tricloruro y cloro. Entonces, en este caso, la constante de equilibrio nos da 7.93 por 10 a la menos 3. Eso sería, dense en cuenta que no tiene unidades, muchachos. Entonces, ahí tendríamos el valor de la constante de equilibrio. Es lo que nos preguntó este problema. Muy sencillo en este tipo de problemas, porque el equilibrio químico pues tiene más formas de interpretarse. Vamos a ver cuáles son, que es el caso del problemita, otro problema que está explicado ahí, que muchos de estos son así en los problemas de propuestos que están en la guía. Entonces acá, cálculo de las concentraciones de equilibrio. Por ejemplo, este es un segundo problema en el cual nos van a solicitar ya las concentraciones de las sustancias que están en equilibrio. Vamos a analizarlo y vamos a revisarlo poco a poco. Se dice se tiene un balón de 2 litros, mucha atención, 2 litros, 2 moles de hidrógeno y 2 moles de yodo a una temperatura de 0 grados centígrados. Y se desea calcular las concentraciones de hidrógeno, de yodo y de ácido iohídrico de todas las sustancias en dicho equilibrio, sabiendo que la constante de equilibrio, mira, en este caso me están dando la constante de equilibrio y necesito las concentraciones. La reacción que la representa, aquí ya te la di balanceada, pero tienes que tener en cuenta que a veces las ecuaciones no vienen balanceadas, entonces tenemos que hacer el proceso de balancearlas. Esta ecuación es hidrógeno más yodo, alcanza el equilibrio, produce ácido iohídrico. Y al balancearla, te das cuenta que son 2 hidrógenos, 2 yodos, entonces balancear le pones al frente el 2. Obvio, cuando tú colocas la expresión de la constante de equilibrio, sería la concentración de los productos, o sea, la concentración de ácido iohídrico, y desde luego que tiene que ir elevada a su respectivo coeficiente, o sea, al cuadrado, sobre la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Entonces, como te estás dando cuenta, ahí está la expresión de la constante de equilibrio. Bueno, ahora bien, cuando ocurre esta circunstancia, mire, vamos aquí a plantear condiciones iniciales, como el cuadrito que les planteé allá. Iniciales y condiciones en el equilibrio. Hay varias formas de plantearlo. Hay un punto intermedio aquí que no lo alcancé a colocar. Entonces, yo que tengo hidrógeno. Inicialmente de hidrógeno eran 2 mol en 2 litros, o sea que es una mol en cada litro, porque la concentración es por cada litro, ¿no? Entonces, inicialmente de hidrógeno había una mol por cada litro. ¿Sí? De yodo, nos dice que también hay 2 mol por litro, o sea que hay una mol por cada litro. Y de ácido iohídrico, inicialmente pues no hay nada,
sea, hay 0 moles, ¿sí ves? Inicialmente la reacción solo estaban estos presentes, hidrógeno y yodo. No estaba presente el ácido yodhídrico, no había empezado a formarse. Se han formado solamente estos dos. Perdón, habían solamente estos dos. Pero ¿qué ocurre? Si tú miras la reacción de equilibrio, una mol de ácido de yodo, de hidrógeno, perdón, produce 2 moles de ácido yodhídrico. Y una mol de yodo produce 2 moles de ácido yodhídrico. Yo no sé cuánto gasté para llegar al equilibrio de hidrógeno, ni cuánto gasté de yodo. Sí había una y una de cada una, pero no sé cuánto gasté ni cuánto se alcanzó a producir. Entonces, si yo coloco aquí gastado, si se gastó de, de hidrógeno, se gastaron X moles, no sé cuánto se gastó, y de yodo se gastó X moles. Entonces, de ácido yodhídrico no se ha gastado, sino que se ha producido. Pero si se produce, se gastó X mol de hidrógeno y X mol de yodo, obviamente se habrá producido el doble, porque siempre se producen el doble, como ven en el caso de la reacción. Si ves, una de hidrógeno produce el doble en ácido yodhídrico, o sea, 2. Una de yodo produce el doble en ácido yodhídrico, o sea, 2. Por eso, si yo gasté X de hidrógeno y X de yodo, produce el doble en ácido yodhídrico, o sea, 2X. ¿Qué significa en las condiciones en equilibrio? Que si había una mol de hidrógeno y se gastó X mol de ese hidrógeno, esto es lo que queda sin gastar en el equilibrio. Y de yodo, si había una y también se gastó X mol, esto es lo que queda sin gastar del yodo en el equilibrio. Pero obviamente se van a producir 2X mol de ácido yodhídrico, o sea, siempre dependiendo, siempre como se gastó X, se produce 2X del otro. ¿Y cuánto queda sin gastar? Pues de hidrógeno 1 menos X y de yodo 1 menos X. Ahora, estas situaciones tenemos que sustituirlas o reemplazarlas en la expresión de la constante de equilibrio. Voy a ver si me alcanza aquí la hojita en esta parte para poder escribir. Y voy a seguir entonces lo que tengo acá, concentración de ácido yodhídrico en el equilibrio al cuadrado. ¿Cuál es la concentración de ácido yodhídrico en el equilibrio al cuadrado? 2X. Entonces, la concentración de ácido yodhídrico en el equilibrio es 2X. ¿Cómo es al cuadrado? Pues coloco ahí al cuadrado. Sobre la concentración de hidrógeno. La concentración de hidrógeno es 1 menos X, como tú puedes ver ahí en la tablita. De auxiliar lo hacemos siempre. Por la concentración de yodo, que también es 1 menos X. Listo. Ahí nos queda. Esta constante de equilibrio nos la dio el problema. Miren, muchachos, ahí está. 50.8. Porque es el dato que nos tiene que dar. Nos está preguntando es por las concentraciones en el equilibrio. Yo voy aquí a colocar, entonces 2X al cuadrado serían 4X elevado al cuadrado. Y 1 menos X por 1 menos X, pues sería 1 menos X elevado al cuadrado. Bueno, estamos de concentración. ¿Qué quieres? No podemos. 1 menos X por 1 menos X, pues es 1 menos X elevado todo al cuadrado. Ok. Si te das cuenta, entonces, podemos dejarlo así o podemos escribirlo, dejarlo de manera indicada, que es también más sencillo. Ya les explico por qué. O sea, les voy a dejar sin haberlo elevado al cuadrado. 2X, y ya vamos a ver por qué. Es algo muy simple. Porque este está al cuadrado, el otro está al cuadrado. Ambos están al cuadrado, tanto arriba y abajo. Entonces es sencillo. ¿Por qué? Porque para quitar ese cuadrado, lo que hago es aquí raíz cuadrada. Pero recuerden, muchachos, que estamos hablando de una igualdad. Si saco raíz cuadrada del lado derecho, sacaré raíz cuadrada al lado izquierdo. Así no me altera la igualdad. Entonces lo saco al tiempo. Digo 50,8 raíz. Y raíz de los otros al lado derecho. Raíz de 2X al cuadrado sobre 1 menos X al cuadrado. Bueno, ahí le cambié por paréntesis, no importa.
Entonces, dense en cuenta, muchachos, que si yo saco, si saco raíz cuadrada también aquí, voy a cancelar estos cuadrados. Y entonces, la raíz cuadrada de 50.8, ahí la puedo volver a escribir, 50.8. Y aquí, al sacarle raíz cuadrada de 2x al cuadrado, pues nos queda 2x. Y al sacarle raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, pues nos queda 1 menos x. Solamente ahí. Si quiere le puedo colocar el paréntesis. Si no, no. Entonces, ahí estamos. Entonces ya me queda más fácil despejar esa x ahí. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tengo cuadrados, no tengo nada de eso. Entonces, pues ya se me hace bastante fácil. Voy aquí entonces a borrar este pedacito. Y aquí voy a colocar la parte final. Igualmente está explicada ahí en la guía y con mucha satisfacción hubo dos estudiantes, me hubiese gustado que hubieran sido más, que ya me preguntaron sobre este procedimiento. Entonces, digo con gran alegría porque pues, ya veo pues, estudiantes que están interesados y ojalá fueran todos, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de 50.8, muchachos, pues esto simplemente yo la utilizo en calculadora, le digo raíz 50.8 y nos da 7.1. Entonces esta raíz de 50.8 la puedo colocar aquí. Nos dice que 7.12. Y eso es igual a ¿quién? Eso es igual a 2x dividido entre no menos x. ¿Por qué he quitado el paréntesis? Pues bueno, ahí porque voy a tratar de despejar. Voy a tratar de despejar x y al hallar x voy a saber cuánto se gastó de cada una de esas sustancias. Entonces, con las leyes de la matemática, este 1 menos x que está dividiendo, al otro lado podría multiplicar. 7.12 que multiplica 1 menos x, igual a 2x. Si sigues entonces haciendo los procedimientos, entonces te vas a encontrar con que, te vas a encontrar entonces que para quitar este paréntesis aplica la ley distributiva, en matemáticas, o sea, la ley del reparto, que multiplico 7.12 por 1 y 7.12 por x. Entonces quedaría 7.12 por 1, pues 7.12. Y 7.12 por x, pues 7.12x. Iguales a 2x. Entonces, listo. Ahí, simplemente, para despejar la x, voy a tratar de reducir términos semejantes que hablan en matemáticas. Entonces, el que tiene x, lo pasa por el otro lado. Me queda de este lado solito 7.12. Igual, ese 7.12 pasa al otro lado positivo. 7.12x. Más 2x. Ahí puedes efectuar porque son semejantes, luego tienen la misma parte literal, o sea, la misma letra. 7.12x más 2x nos da 9.12x. Y aquí 7.12. Para despejar la x, entonces este 9.12 está multiplicando, pasa a dividir, daría 7.12 dividido entre 9.12 igual a x. Ahí hacemos el procedimiento, nos daría 7.12 dividido entre 9.12, que es el procedimiento utilizando leyes matemáticas para poder hallar el valor de x que representa lo que se gastó en el equilibrio. Entonces aquí sería 0,78, fue lo que se gastó en el equilibrio. Y entonces las concentraciones quedarían aquí así. La concentración de ácido yodhídrico en el equilibrio nos dice que da 2 veces x. Por lo tanto, sería 2 por 0,78. Nos da 1,56. Entonces, lo que alcanzó a formarse sería 1,56 mol por litro de ácido yodhídrico. Ahora vamos a revisar la concentración en el equilibrio de hidrógeno. Nos decía que la concentración en el equilibrio de hidrógeno era 1 menos x. Al hacer la operación, y este es el más grande. Ah, no, son 0,78. Así está.
Entonces quedaría 1 menos x y x es 0,78, sería 1 menos 0,78. Y esto nos daría 0,22. 0,22 aquí, mol por litro. Y la concentración entonces de yodo también va a ser igual a 1 menos x. Y este 1 menos x también sería lo mismo, ¿no? 0,22 mol por litro. Entonces, esa es, muchachos, la interpretación de, las concentraciones en el equilibrio de este tipo de problema, en el cual se nos ha dado las condiciones al revés, la situación al revés, perdón. Nos dieron la constante de equilibrio y nos pidieron las concentraciones de las sustancias en el equilibrio. Entonces hicimos este procedimiento y de ahí ya lo hemos hallado. No olviden, son leyes matemáticas sencillas, muchachos. Se aparece una ecuación de segundo grado de la forma x cuadrado más bx más c, pues se utiliza la fórmula cuadrática. Son herramientas que hemos aprendido en grados anteriores, por allá en noveno, cuando vimos las Profe, ecuaciones de segundo grado. ¿Alguien me va a decir algo? sí, profe, en el H1, ¿de dónde sale ese 1,56? Ah, porque es que 2 por x, y x es 0,78. Ay, aquí, con el borrado, se me borró. Y x es 0,78, entonces 2 por 0,78 te va a dar 1,56. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde sale ese 1,56, que es 2 por lo que se gasta por x, que es el valor que nosotros estamos hallando. Y bueno, ya borré, pero si recuerdas, entonces siempre convinimos que x representaba la cantidad que se gastaba de hidrógeno, la cantidad que se gastaba de yodo, y obviamente al ver la ecuación, y por cada mol de hidrógeno y cada mol de yodo se produce el doble de ácido yodídrico. Entonces, como se gastó X mol de hidrógeno y X mol de yodo, se van a producir 2X de ácido yodídrico, 2X, entonces se produce en el equilibrio, y después de hallar X, al reemplazarlo, esto nos da 1,56. Bien, muchachos. Entonces, es muy sencillo estos problemas, pero son de cuidado, es decir, no son difíciles, pero hay que tener mucho cuidado con, no solamente con su interpretación, sino con tratar de resolverlos. Es un mecanismo de reto. ¿Por qué? Porque nos pone a trabajar parte de lo que ya debemos saber con respecto no solamente de química, porque tenemos que conocer la interpretación de las reacciones químicas, sino también de algunas bases matemáticas que ya tendremos fijas de nuestros grados anteriores. Aquí está el desarrollo, como lo coloqué en la guía. Ahí está completamente desarrollado el problema para que ustedes lo puedan entonces utilizar revisando y está, bueno, aquí 1,56, pues me pregunta el compañero, a todos. Y revisemos este segundo problemita, muchachos. Es un problema que nos obliga a pensar específicamente cómo es el comportamiento en el equilibrio químico de las sustancias. Aquí yo puse un compuesto ficticio A y un compuesto ficticio B que reaccionan. A reacciona con B y produce C, pero por cada mol de A se gastan 3 de B y se producen 2 de C. Miren esta situación, se han introducido 4 moles de A y 8 moles de B en un recipiente de 1 litro. Cuando nos dijo de 1 litro, queda muy fácil la concentración porque ya sabemos que inicialmente habían 4 mol por litro de A y 8 mol por litro de B. Pero se alcanza el equilibrio y ojo, esta es la parte clave del problema. Se encuentran en ese equilibrio 4 moles de C. Vamos a calcular la constante de equilibrio. En este caso, hay que hacer una suposición de varias cositas. Primero que todo, hay que calcular K sub C, o sea, la constante de equilibrio, que es la que nos representa el comportamiento de esas sustancias en el equilibrio. Y es una situación de reto mental. Entonces, la concentración de la sustancia C, como tú la puedes ver ahí, C, elevada al cuadrado, estoy colocando la expresión de la constante de equilibrio, sobre la concentración de la sustancia A, por la concentración de la sustancia B, pero elevado al cubo.
¿Y por qué elevado al cubo? Porque al balancearla nos queda aquí 3. Bueno, aquí ya se entrega porque son situaciones ficticias. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, aquí empiezan las sustancias, mire, A, B, C. Las condiciones iniciales, mol por litro. Inicialmente, ¿cuánto había? 4 mol por litro de A y 8 mol por litro de B, pero de C no había nada, por eso pongo el 0. Cambio en la concentración. ¿Qué ocurre? Se han producido 4 moles de C. Ojo que aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado, mucha atención. Aquí voy a escribir la ecuación. Voy a tomar el lapicito porque me esos. Voy a tomar la ecuación A más 3B nos produce en el equilibrio 12. Miren, muchachos, si se han producido 4 de C, miren la proporción, se produjo el doble, ¿sí ven? ¿Cuánto se gastó para producirla? Se produjeron, entonces se gastaron, entonces el doble, se gastaron 2 de A y el doble. O sea, ¿cuántas se gastaron de B? 6 de B. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿por qué digo que el doble? Porque es que se produjeron 4 de C en el equilibrio, o sea, se produjo el doble de lo que está planteado en la ecuación. Y entonces se gastaría el doble en B, se gastaría el doble en A. ¿Sí ves? Entonces, por eso digo, ¿cuánto se gastó de A para producir esas 4 de C? Se produjo el doble, se gastaron 2 de A. ¿Cuánto se gastaron de B? Se gastaron 6 de B. ¿Ya? Y entonces las condiciones en el equilibrio es, habían 4 de A, ¿y cuánto se gastaron de A? Pues se gastaron 2. 4 menos 2, ¿cuánto quedan? 2. ¿Cuánto habían en el equilibrio de B? Habían 8. ¿Se gastaron cuánto? 6. 8 menos 6, ¿cuánto quedan en el equilibrio sin gastar? 8 menos 6, 2. Y obviamente se han producido apenas, esas siguen existiendo en el equilibrio 4 de C. Por tal razón, entonces la expresión va a quedar de la siguiente manera. Constante de equilibrio igual concentración de C, ya la sabemos en el equilibrio 4, y ese queda elevado al cuadrado. Concentración de A, 2, si lo ves. Aquí yo estoy con la expresión 2 por concentración de B, y la concentración de B es 2 también, pero ese 2 está elevado al cubo. Bueno, ahí el procedimiento ya es muy sencillo, muchachos. 4 al cuadrado, 16. Como quieran hacer la operación, porque algunos pueden hacer trabajo de potencias. Entonces es arriba, 4 por 4, 16. Abajo, 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 y por 2 nos da 16. ¿Sí? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2 nos da 16. Luego esta constante de equilibrio nos da un valor de 1. Esa era la que nos estaba preguntando. Entonces, como ven, muchachos, son algunos problemitas de reto que nos obligan a repensar la definición de lo que es una ecuación o reacción química, que nos obligan a repensar el proceso estequiométrico de la misma reacción. Si una mol de A produce 2 moles de C y 3 moles de B producen 2 moles de C, significa que una mol de A gastaría 3 de B. Y ahí empieza nuestro análisis. ¿Por qué? Porque se han producido 4 de C, o sea, el doble de lo que está escrito en la ecuación. Si se producen 4 de C, entonces el doble, se van a gastar 6 de B y 2 de A. ¿Cuánto habían? 4 de A, 4 habían de A, se gastan 2, pues ¿cuánto me quedan? 2. ¿Cuánto había de B? Habían 8, se gastan 6, pues ¿cuánto me quedan? 2. ¿Sí ven? Entonces es muy sencillito para que tú puedas entonces ponerlo en práctica. Revisas este video, revisas todas las características de lo que es el equilibrio químico, qué significa, y desarrollas todos los ejercicios que tienen que dejarte propuestos, que la única intención de estos ejercicios es lograr que el concepto quede claro. No alcancé a borrar todo ahí.
lograr que el concepto quede claro. A veces se clarifica más en el desarrollo de los problemas, que es lo más lógico. Bueno, vamos a ver acá. Ahí está. Ahora, ¿qué son los tipos de equilibrio químico? Un equilibrio homogéneo es equilibrio en el que están presentes las especies en el mismo estado de agregación. O todos son sólidos, o todos son líquidos, o todos son gaseosos. Es algo muy simple, muchachos. Por ejemplo, si yo tengo el equilibrio nitrógeno más hidrógeno produciendo amoníaco en equilibrio. Esta es una reacción que para balancearla, entonces, yo necesito aquí ponerle 2, está 2, está 3, ahí la balanceé. Entonces, ahora, si todos son gaseosos, diría, es un equilibrio homogéneo, porque todos son estado gaseoso. Pero si alguno de ellos está en estado líquido, por ejemplo, aunque ninguno de ellos realmente en la realidad estaría en estado diferente al gaseoso, entonces, sin embargo, pues puede suceder y ese sería un equilibrio heterogéneo. Por ejemplo, si esto fuera líquido, diríamos un equilibrio heterogéneo. Esto está en el gaseoso, nitrógeno gaseoso, hidrógeno gaseoso y hidróxido de, amoníaco líquido. Entonces, ahí eso sería un equilibrio heterogéneo, muchachos. Es decir, la reacción química estaría ocurriendo en un proceso no homogéneo. Y esta es una característica pues que no la estudiamos acá, solamente distinguimos cuando es homogéneo y cuando es heterogéneo. Ahí está. Factores que afectan el equilibrio. ¿Qué nos afecta el equilibrio? Entonces eso es algo que yo les pedí estudiar, el principio de Le Chatelier. Alterar cualquiera, Le Chatelier nos dice que si aumento las concentraciones de una sustancia, por ejemplo, tomemos el equilibrio de la reacción anterior, hidrógeno más, yodo, produce ácido yodídrico. Y esto es algo importante, muchachos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí 2 de ácido yodídrico. Si yo en el equilibrio aumento la cantidad de hidrógeno de yodo, se me aumenta inmediatamente la producción de ácido yodídrico. O sea, la reacción se favorece hacia la derecha. Y si aumento la cantidad de ácido yodídrico, se me aumenta la producción de hidrógeno y yodo. Es decir, eso es lo que habla Le Chatelier manteniendo ese caso. El equilibrio en la temperatura. Si cuando la reacción escrita hacia la derecha ocurre agregándole calor, el aumento de la temperatura favorece la reacción a la derecha y el descenso favorece la reacción hacia la izquierda. Es decir, que el aumento de temperatura se favorece hacia donde la reacción es exotérmica. El descenso favorece hacia donde la reacción es endotérmica. Y efecto de la presión, si todos están en estado gaseoso, se favorece al aumentar la presión donde haya mayor cantidad de gases. En este caso, como todos son gaseosos, hidrógeno, yodo y ácido yodídrico, entonces date cuenta que se están produciendo 2 moles de ácido yodídrico. Si aumento la presión, aumenta la producción de ácido yodídrico, o sea, del producto hacia la derecha. Les invito a leer un poquito más, porque ahí les pido es investigar, no son puntos que nosotros le vamos a dedicar a desarrollar ejercicios con estos conceptos. No, solamente es que los comprendamos. Bien, entonces, las actividades que generan tu calificación, bueno, ahí nos queda 1 minutico y medio, por si se corta, pues volvemos a ingresar. Entonces, presentar las evaluaciones en formulario de Google, ya se presentó una la semana pasada. Entonces, esta semana, pues vamos a ver si presentamos otra, dependiendo de las calificaciones que hayan obtenido de la semana pasada. Vamos a colocar otra de la misma manera que de la semana pasada porque estamos revisando el mismo tema. Entonces, asistir a las reuniones de Zoom. En las planillas que les envié de notas, todavía no está la nota de la asistencia en Zoom, ya pronto la coloco. Averiguar sobre el efecto de la presión, todo lo que les puse sobre la ley de Le Chatelier y que explica ahorita, así a grosso modo, eso es lo que toca averiguar. ¿En qué consiste la cinética? La cinética es la velocidad de la reacción. ¿Para qué sirve? Entonces averigüen. El uso es infinito, hasta que se acaba. Escribir un resumen de lo que significan los catalizadores. Catalizadores son las sustancias que aceleran las velocidades de la reacción química.
Bueno, y aquí vienen los problemitas. 2 moles de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno y 2 moles de yodo se producen en un recipiente a 400. Aquí no importa la temperatura. ¿Cuándo son las condiciones y la constante de equilibrio? Date cuenta que esta es una reacción, un problema en el cual te doy el valor de la constante de equilibrio y te solicito inmediatamente los valores de las concentraciones en el equilibrio. Esto te lo estoy solicitando. O sea, es un problema sencillo. Este solo es colocar la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, bueno, no demora en cortárselos, por favor lo vamos a ingresar, en cualquier momento se corta. Estoy explicando el problemita número 2.